de hoy vamos a dar un rápido recorrido por el mediastino, pericardio y corazón. El mediastino es el compartimento central de la cavidad torácica. Se extiende desde la abertura torácica superior hasta el diafragma abajo. Adelante desde la cara posterior del esternón hasta los cuerpos de las vértebras torácicas posteriormente. Es de gran movilidad porque sus vísceras contienen líquido o aire unidas por tejido conectivo laxo. Se divide en un mediastino superior desde la abertura torácico superior hasta un plano horizontal que va desde el ángulo del esternón por delante y el disco intervertebral T4 y T5 por atrás en el plano transverso. El inferior desde el plano transverso y el diafragma. A su vez, el inferior está dividido por el pericardio en anterior, medio y posterior. El más importante, el mediastino medio, contiene al corazón y las raíces de los grandes vasos. El esófago atraviesa los dos segmentos del mediastino, en esta dirección. El pericardio. El mediastino medio contiene el pericardio, corazón y las raíces de los grandes vasos. El pericardio es una membrana fibroserosa que recubre al corazón. Tiene dos capas, un pericardio fibroso que se continúa con el diafragma, pericardio seroso que se compone de células aplanadas. La cavidad pericárdica es el espacio potencial entre las dos láminas que contiene líquido que permite al corazón moverse sin fricción. La lámina visceral del pericardio forma el epicardio, que es la capa más externa de las capas del corazón. La irrigación está dada por una rama de la arteria torácica interna, que es la pericardiofrénica. También está la musculofrénica, las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, ramas de la aorta torácica. Las arterias coronarias solo irrigan la lámina visceral del pericardio. El drenaje venoso está dada por las venas pericardiofrénicas tributarios de las braquicefálicas. La inervación está dado por los nervios frénicos C3 a C5, que le dan sensibilidad, y los nervios vagos, que dan una función indeterminada. También tenemos los troncos simpáticos, que son vasomotores. El corazón es una bomba doble de presión y succión autoadaptable. El corazón derecho recibe sangre poco oxigenada, que es venosa, a través de las venas cavas, una superior y otra inferior. El corazón izquierdo recibe sangre bien oxigenada a través de las venas pulmonares provenientes de ambos pulmones. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los ventrículos. Las acciones sincrónicas del bombeo de las dos bombas aurículo-ventriculares constituyen el ciclo cardíaco. La pared de cada cavidad cardíaca tiene 3 capas. El endocardio, delgada capa interna que recubre la cara interna del corazón y también sus valvas. El miocardio, gruesa capa media, como se ve en la imagen. Helicoidal, formada por el músculo cardíaco. Y el epicardio, capa externa formada por lámina de pericardio seroso. Cuando los ventrículos se contraen, producen un movimiento de compresión que impulsa la sangre de los ventrículos, acortando y estrechando la cavidad ventricular al mismo tiempo. Las fibras más externas alargan el corazón para hacer el efecto de succión de la sangre desde las aurículas. Las fibras musculares se fijan en el esqueleto fibroso del corazón, que está compuesto por 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las válvulas, como se ve en la imagen. Entre estos anillos existe un trígono fibroso que forma conexiones entre los anillos y las porciones membranosas de los tabiques. ¿Qué funciones cumple? Mantiene permeables los orificios de las válvulas, proporciona la inserción de las válvulas y cúspides de las válvulas, inserción para el miocardio en especial entre la pulmonar y la aórtica. Es un aislante eléctrico, indicado en la imagen cómo se está recorriendo el cursor. El surco auriculoventricular son surcos y también tenemos surcos interventriculares, uno anterior y uno posterior. En una vista anterior, el corazón tiene un aspecto trapezoidal o como una pirámide invertida, con la punta hacia abajo. En el caso del corazón,
la punta está hacia la izquierda y hacia adelante. La base de la pirámide sería esta. El vértice del corazón es la porción inferolateral del ventrículo izquierdo, posterior al quinto espacio intercostal. Permanece inmóvil en todo el ciclo cardíaco. Aquí se escuchan con máxima intensidad el cierre de la válvula mitral. En la base del corazón está opuesta al vértice. Está formada por la aurícula izquierda y en menor cuantía la derecha. Recibe las venas pulmonares, dos izquierdas y dos derechas, en aurícula izquierda. Recibe las dos venas cavas en aurícula derecha. Aquí una imagen amplia del corazón, donde se ve la punta del corazón y la base que estamos hablando. El corazón tiene cuatro caras: una cara anterior formada por el ventrículo derecho, una cara diafragmática o inferior formada por el ventrículo izquierdo, centro tendinoso del diafragma, una cara pulmonar derecha formada por la aurícula derecha y una cara pulmonar izquierda formada por el ventrículo izquierdo que produce la impresión cardíaca en el pulmón. Tiene cuatro bordes: el derecho, convexo, aurícula derecha, se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior. El borde inferior, casi horizontal, formado por ventrículo derecho y una pequeña porción del izquierdo. Un borde izquierdo, que tiene el ventrículo izquierdo y parte de la orejuela izquierda. Y un borde superior formada por las aurículas y orejuelas. Emergen aorta ascendente y tronco de la arteria pulmonar, y la vena cava superior ingresa a la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe sangre venosa de la vena cava superior y de la inferior y del seno coronario. La orejuela derecha es como un espacio adicional. El orificio auriculoventricular aquí indicado está también el orificio del seno coronario, se encuentra entre la válvula y el ingreso de la vena cava inferior. El tabique interauricular que separa las aurículas tiene una fosa oval. Que tiene el tamaño de la huella del dedo pulgar. Es un vestigio del foramen oval y su válvula en el feto. Recuerden que en la circulación fetal esta válvula es fundamental para transportar sangre entre las aurículas. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón. El cono arterioso, desde donde sale el tronco de la arteria pulmonar, se encuentra aquí. El interior del ventrículo tiene la válvula tricúspide o aurículo ventricular derecha porque tiene tres valvas. Topográficamente se halla a nivel del cuerpo del esternón, a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal, más o menos puede dar cabida a la punta de 3 dedos. Las bases de la válvula tricúspide se asientan en el anillo fibroso que mantiene permeable el orificio. El momento del latido cardíaco se unen con otras las cúspides de las válvulas cardíacas. Cuerdas tendinosas se originan en los vértices de los músculos papilares que hacen la vez de un paracaídas o como si fueran las cuerdas de un paracaídas. Y en este caso, la válvula constituiría el verdadero paracaídas. Evitan que las valvas penetren en la aurícula derecha para que nos haga un prolapso. Cuando aumenta la presión dentro del ventrículo derecho y asimismo evitan que la sangre regurgite la aurícula. Existen tres músculos papilares, un anterior, posterior y septal. Estos se contraen antes del ventrículo para mantener unidas las cúspides. El tabique interventricular es una división robusta oblicua entre los dos ventrículos. La pared muscular del lado izquierdo es más gruesa que el derecho por la mayor presión dentro del ventrículo izquierdo y se comba hacia la cavidad del derecho cuando aumenta la presión intraventricular izquierda. Trabécula septomarginal o banda moderadora es un haz muscular que atraviesa la cavidad ventricular desde la porción inferior del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Esta es importante ya que conduce parte de la rama derecha del fascículo auriculoventricular para mejorar el tiempo de conducción. La aurícula derecha se contrae cuando el ventrículo derecho está relajado y vacío, empujando las valvas tricúspides como una cortina y se dirige el flujo posteriormente al tracto de entrada y cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale hacia el tronco de la arteria pulmonar superiormente y a la izquierda, es del tracto de salida.
por lo que la sangre toma un trayecto en forma de U, cambiando de dirección en 140 grados. Este cambio de dirección se facilita por la cresta supraventricular. Aquí el ejemplo. Aquí tenemos la cresta supraventricular que hace el cambio de dirección de la sangre. La válvula tricúspide y la válvula pulmonar están separadas entre sí por unos 2 centímetros. Topográficamente, la válvula pulmonar se encuentra a nivel del tercer cartílago costal izquierdo. La aurícula izquierda tiene paredes lisas, recibe a las 4 venas pulmonares carentes de válvulas. Dentro de la aurícula, la fosa oval se ve como una depresión semilunar que señala el piso de la fosa. Contiene una aerogela muscular más pequeña, 4 orificios de entrada de venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores que penetran en la pared posterior lisa, una pared un poco más gruesa que la derecha. El tabique interauricular tiene un orificio auriculoventricular y que contiene a la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, de paredes gruesas, como se ve en la imagen, forma el vértice del corazón y por su mayor incremento de presión desarrolla más trabajo que el derecho. Sus paredes son 2 o 3 veces más gruesas que el derecho. Las paredes cubiertas con gruesas crestas musculares, trabeculares, carnosas, más numerosas que en el derecho. Una cavidad cónica más larga que la derecha, músculos papilares anterior y posterior mayores que el del derecho. Es lógicamente hacia el ventrículo izquierdo solo pueden haber 2 músculos papilares porque la valva mitral es bicúspide, es decir, tiene 2 valvas. El vestíbulo de la aorta, la válvula mitral, que ya dijimos, y el orificio aórtico situado en la estación posterior-superior derecha. La válvula mitral tiene 2 cúspides anterior y posterior. Topográficamente se encuentra posterior al esternón a nivel del cuarto cartílago costal. Las cúspides reciben cuerdas tendinosas de más de varios músculos papilares. El flujo sanguíneo realiza 2 giros en ángulo recto dando un total de 180 grados. Este giro se da alrededor de la cúspide anterior de la mitral. Aquí una comparación, una analogía de cómo es la válvula mitral comparada con la mitra que utiliza el Papa. La válvula aórtica topográficamente se encuentra posterior al lado izquierdo del esternón a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Aquí en un corte transversal del corazón, la válvula aórtica se encuentra en esta localización. Las válvulas semilunares se ubican en la salida de la pulmonar y la aorta. No tienen cuerdas tendinosas, se adosan a las paredes de las arterias en la eyección y se cierran automáticamente en la diástole evitando el reflujo. Por arriba de estas se forman los senos tanto en la pulmonar como en la aórtica. En el seno aórtico derecho se encuentra el orificio para la arteria coronaria derecha. En el seno aórtico izquierdo, el orificio de la coronaria izquierda. El seno aórtico posterior acá no se origina ninguna arteria. La vascularización, la arteria coronaria derecha, de esta nace la arteria para el nudo sino-auricular. Rama marginal derecha irriga el borde derecho del corazón, luego se dirige hacia la izquierda, hacia la cara posterior del corazón. A nivel de la cruz del corazón, que es la unión de los tabiques interauricular e interventricular, da origen a la arteria para el nódulo auriculoventricular. Estos 2 nódulos, el sino auricular y el auriculoventricular, forman parte de la conducción eléctrica del corazón. La arteria coronaria izquierda da una rama interventricular anterior que luego se anastomosa con la rama interventricular de la derecha. La rama circunfleja sigue el borde izquierdo del corazón y da la rama marginal izquierda que irriga el ventrículo izquierdo. El drenaje venoso se hace por el seno coronario, el drenaje venoso del corazón me refiero, se hace por el seno coronario, la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media y la vena oblicua de la aurícula izquierda. El sistema de estimulación y conducción genera y transmite los impulsos que producen las contracciones coordinadas. Está formado por el tejido nodal que inicia el latido y coordina la contracción de las 4 cavidades y por fibras de conducción altamente especializadas. El nodo sinusal se encuentra en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Constituye el marcapaso del corazón. Impulsa un promedio de 70 veces por minuto, se propaga en forma miógena a través del músculo auricular, es irrigado por la rama
de la arteria coronaria derecha en el 60% de las personas y en un 40% puede originarse en la arteria coronaria izquierda. Es estimulado por el sistema nervioso autónomo para acelerar la frecuencia cardíaca y es inhibido por el parasimpático. El nodo auriculoventricular es una formación más pequeña, se localiza en la región posterior inferior del tabique interventricular. El impulso nace en el nódulo sinusal y por conducción miógena llega al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular distribuye la señal hacia los ventrículos a través del fascículo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular se divide en rama derecha e izquierda y se ramifican en fibras subendocárdicas, que son las fibras de Purkinje. La inervación, el plexo cardíaco, se encuentra en la cara anterior de la tráquea a nivel de la carina. Tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Simpática aumenta la frecuencia cardíaca, la parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca.